Si alguna vez has escuchado o creído la frase «Dios no te va a escuchar», comenta aquí abajo. Escribe exactamente esto. Yo ya creí en esa mentira. Esto puede ayudar a otras personas a reconocer el engaño antes de que sea demasiado tarde. Lo que vas a escuchar ahora es el relato de un hombre común, como tú y como yo, que dejó que esa frase se instalara en su corazón, y eso casi destruyó su fe. Era un martes cualquiera. El reloj marcaba las 6:40 de la mañana y el sol apenas se había levantado. Rafael se levantó medio dormido, como siempre hacía antes de ir al trabajo. Su esposa ya estaba en la cocina preparando el café y los niños aún dormían. Se sentó en el borde de la cama, rezó una oración rápida, una de las de siempre, sin mucha concentración, y se fue directamente al baño. Todo parecía normal, pero algo dentro de él llevaba tiempo sin estar en su sitio. Era como si hablar con Dios se hubiera convertido en una simple tarea. Ni alegría, ni paz, solo obligación. Durante el trayecto al trabajo, Rafael permaneció en silencio. El coche seguía adelante, pero su mente estaba llena. Se sentía cansado espiritualmente, como si Dios estuviera lejos. No podía recordar la última vez que había sentido una presencia real en sus oraciones. No había cometido ningún pecado grave, ningún escándalo, nada de eso. Pero había una frase que no se le iba de la cabeza. Dios no me va a escuchar. Esa frase entró sigilosamente como un pensamiento cualquiera y se fue instalando día tras día. Y cuanto más creía en ella, menos ganas tenía de rezar. En los primeros días, Rafael incluso intentaba rezar, pero era como hablar con una pared. Empezaba, se quedaba unos segundos en silencio y enseguida se rendía. Poco a poco, dejó de rezar antes de las comidas. Después, dejó de rezar por las mañanas. Cuando se daba cuenta, pasaba días enteros sin siquiera pensar en Dios. Y lo peor, no sentía culpa, solo un vacío creciente. La fe que antes lo sostenía se convirtió en un recuerdo de un tiempo que parecía demasiado lejano. En el trabajo seguía cumpliendo con sus tareas, pero estaba diferente. Ya no tenía paciencia con sus compañeros, no sonreía como antes y cualquier cosa le irritaba. Una vez, su compañero de mesa le comentó: «Estás un poco apagado. ¿Va todo bien en casa?». Rafael sonrió, pero no supo qué responder. Ni él mismo sabía explicar lo que sentía. Era como si una niebla lo cubriera por dentro, ocultando todo lo que era claro. Y en el fondo, esa misma frase seguía resonando: «Dios no te va a escuchar». El fin de semana siguiente, Rafael fue con su familia a la iglesia, como de costumbre. Se sentó en el mismo banco de siempre, con la Biblia en el regazo, pero sin abrirla. Comenzó el canto y él se puso de pie por educación. Las canciones que antes le emocionaban ahora le parecían lejanas, como si fueran para otras personas. Mientras todos cantaban con los ojos cerrados, él solo observaba, sintiéndose fuera de lugar, como un extraño dentro de su propia fe. Y, en medio de todo ese ruido, su mente repetía: «No sirve de nada, esto no cambia nada». El pastor predicó sobre la confianza en Dios, pero Rafael apenas prestó atención. Se quedó mirando al techo, desviando la mirada cada vez que alguien notaba su rostro cerrado. Cuando terminó el culto, un hermano mayor se le acercó y le dijo: «Dios todavía habla, ¿sabes? A veces solo quiere ver si todavía creemos». Rafael solo asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada. Por dentro, sentía un peso extraño, que no era ni ira ni tristeza. Era como si estuviera anestesiado. No lo sabía, pero esa mentira que parecía inofensiva ya había ocupado gran parte de su corazón. En casa, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. La esposa de Rafael se daba cuenta de que él estaba cada vez más callado. Ya no hablaba de Dios, no rezaba con la familia antes de acostarse y se irritaba cuando alguien mencionaba buscar la presencia de Dios.
Un día, su hija menor le preguntó, «Papá, ¿ya no rezas con nosotros?» Él se quedó sin respuesta. Sintió un nudo en el pecho, pero lo disimuló diciendo que estaba cansado. En realidad, se sentía desconectado, como si ya no tuviera autoridad ni valor para orar en voz alta. En las semanas siguientes, todo se fue enfriando. La relación con su esposa se volvió tensa, los niños estaban más agitados y el ambiente en casa era pesado. Era como si algo invisible estuviera drenando la paz del ambiente. Rafael comenzaba a preguntarse si había algo malo en él. Pero en lugar de buscar ayuda o abrir su corazón, se cerró aún más. Pensaba, Dios ha dejado de hablarme. Debe estar decepcionado. Mejor me quedo en mi mundo. La mentira seguía allí, firme, ahora disfrazada de sentimiento de culpa. Una noche de jueves, mientras todos dormían, Rafael se quedó solo en la sala, con la luz apagada y el celular en la mano. Deslizaba la pantalla sin prestar atención, solo tratando de distraerse de sí mismo. Su mente estaba inquieta, sus pensamientos confusos. De 1999, de repente se topó con un vídeo antiguo que él mismo había grabado hacía años, rezando con fuerza, lleno de fe. En la grabación hablaba con lágrimas en los ojos. Aunque todo se derrumbe, confiaré en ti. Al ver eso, se quedó en silencio. El contraste entre aquel hombre y lo que era ahora le dolió, pero aún así no reaccionó. Solo suspiró profundamente y cerró el móvil. Esa misma madrugada tuvo un sueño extraño. No era una visión clara, ni algo demasiado espiritual. Al menos eso parecía. Soñó que estaba dentro de una iglesia vacía, tratando de hablar, pero sin poder emitir ningún sonido. Movía la boca, intentaba gritar, pero no salía nada. En el sueño, miraba al cielo y veía una cruz en lo alto, lejos, como si estuviera fuera de su alcance. Se despertó asustado, sudando frío, con el corazón acelerado. Pero en lugar de rezar, se dio la vuelta e intentó volver a dormir. Sentía que ya era demasiado tarde para reconectarse con Dios. El domingo siguiente, Rafael no quería ir a la iglesia. Se inventó un dolor de cabeza, dijo que necesitaba descansar y dejó que su esposa llevara a los niños sola. Se quedó en casa, en el sofá, cambiando de canal en la televisión. Después de un rato, terminó viendo un culto transmitido en vivo. Por alguna razón no cambió de canal. El predicador hablaba de voces que silencian la fe y la frase le impactó. Rafael se quedó paralizado por un momento. El predicador decía, hay gente ahí escuchando la mentira de que Dios se ha alejado. Pero en 1900, realidad, quien ha dejado de hablar eres tú. Esa frase le impactó. Por primera vez en meses, Rafael sintió algo diferente, como una sacudida interior. Se levantó lentamente del sofá, apagó la televisión y se quedó de pie en la sala, mirando al suelo. Casi abrió la boca para rezar, pero se detuvo. Todavía tenía miedo. Era como si hubiera olvidado cómo se habla con Dios. Pero en el fondo, algo comenzó a incomodarlo. Pensaba, ¿y si es verdad? ¿Y si todo esto comenzó porque dejé que la mentira entrara? Fue el primer momento en mucho tiempo en que consideró la posibilidad de que el problema no fuera el silencio de Dios, sino su propio silencio. Esa misma noche, Rafael fue a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama, en silencio. La habitación estaba a oscuras, solo la luz del pasillo dejaba una rendija clara. Se quedó allí varios minutos, sin poder decir una palabra. Tenía la garganta cerrada, como si un nudo le impidiera cualquier intento de oración. Pero, en 1900, en lugar de rendirse, decidió hacer algo diferente. Dijo en voz alta lo que sentía, sin formalidades. Dios, estoy enfadado, estoy perdido, ni siquiera sé si me estás escuchando. Solo eso, pero fue suficiente para romper el hielo de su corazón. En ese momento no escuchó ninguna voz del cielo ni tuvo una revelación, pero algo dentro de él se movió. Fue como si esa maldita frase,
Dios no me va a escuchar, perdiera fuerza solo por haber intentado hablar de nuevo. Rafael lloró, solo, en silencio, pero con el corazón medio abierto por primera vez en mucho tiempo. No fue bonito, ni estuvo lleno de palabras bonitas. Fue crudo, sincero y real. Y tal vez eso era lo que Dios había estado esperando todo el tiempo. Que hablara, aunque estuviera destrozado, aunque tuviera dudas, aunque no sintiera nada. Al día siguiente, Rafael se despertó diferente. Aún no estaba bien, pero sentía una ligereza que no había sentido en meses. Durante el desayuno, rezó en silencio, sin que nadie lo viera. La oración fue breve, pero sincera. Su esposa notó algo en su mirada, pero no dijo nada. Al salir para el trabajo, encendió la radio del coche y por primera vez en mucho tiempo, puso una canción cristiana. Era una antigua, que hablaba de confiar incluso sin entender. Rafael se quedó callado, escuchando, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. No era una emoción gratuita, era como si algo se estuviera limpiando por dentro. Durante el día, tuvo pequeños momentos de conversación con Dios. No eran oraciones largas, ni peticiones desesperadas, eran frases cortas. Ayúdame a no volver a ese agujero, o lo estoy intentando de nuevo, dame fuerzas. La mente aún intentaba traer de vuelta esa mentira. Son solo emociones. Pasará. Pero esta vez no le hizo caso. Empezó a darse cuenta de que, aunque no sentía fuego ni escalofríos, algo real estaba sucediendo. Era discreto, casi imperceptible, pero era real, y eso le bastaba para continuar. Con el paso de los días, el cambio se hizo visible. La esposa de Rafael, que llevaba tiempo preocupada, comentó durante la cena: «Pareces más presente. ¿Va todo bien?» Él sonrió levemente y respondió: «Estoy tratando de volver a hablar con Dios». Ella no preguntó nada más, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hija, sin entender mucho, le pidió que orara antes de dormir, como solía hacer antes. Rafael dudó por un segundo, pero aceptó. La oración fue sencilla, pero firme. Eso conmovió a todos los que estaban en la sala. A la semana siguiente, Rafael volvió a la iglesia con su familia. El alabanza aún le parecía lejana, pero ahora cerraba los ojos e intentaba cantar. El mensaje del culto fue sobre la restauración de la fe. Era como si todo se estuviera alineando de nuevo. Al final de la reunión se fue a un rincón y rezó solo, sin ruido, sin emoción exagerada, solo con sinceridad. Pidió perdón. Habló de la lucha contra ese pensamiento mentiroso y le dio gracias a Dios por seguir allí, incluso cuando él mismo se alejó. Por primera vez en meses salió de allí con paz en el corazón. En una conversación con un hermano mayor de la iglesia, Rafael decidió abrir su corazón. Le contó que durante meses creyó que Dios ya no le escuchaba y que eso le llevó a dejar de orar. El hermano lo escuchó con calma y le respondió algo sencillo: «Eso pasa más de lo que imaginas. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita callarte». Esa frase quedó grabada en la mente de Rafael. Entendió de una vez por todas que todo había comenzado con una pequeña mentira que se había alimentado durante demasiado tiempo. No se trataba de la ausencia de Dios, se trataba de la presencia de la duda. Después de eso, Rafael decidió tomar una decisión consciente. Cada vez que volviera la duda, respondería con una oración, incluso sin ganas, incluso en silencio, incluso si solo fuera un susurro. Era como una forma de resistirse a lo que antes lo dominaba. Comenzó a dejar notas con versículos sobre la fidelidad de Dios. En su celular puso alarmas con frases como: «Dios todavía escucha». No se trataba de emoción sino de firmeza, y cuanto más enfrentaba la mentira con actitud, más se reconstruía su fe, poco a poco. Una noche,
Rafael fue invitado a dar un breve testimonio en una célula de la iglesia. Casi se negó, pero sintió que necesitaba hablar. Cuando tomó el micrófono, no contó una historia bonita o milagrosa. Dijo con sinceridad: creí en una mentira. Pensé que Dios había dejado de escucharme, pero fui yo quien dejó de hablar. Mientras hablaba, miró a los ojos de personas que también llevaban ese mismo silencio oculto. Al final, oró con ellos. Fue sencillo, pero verdadero. Y allí, en ese pequeño grupo, otras voces comenzaron a liberarse también. Después de ese día, Rafael no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana, pero había vencido lo más importante, el miedo a orar. Había recuperado la confianza de que Dios escucha hasta el susurro más débil, siempre que sea sincero. La frase que antes lo callaba ahora servía de alerta para otros. Cada vez que oía a alguien decir: creo que Dios no me escucha, respondía con firmeza: eso es mentira. Sigue rezando. Dios sí te escucha. El silencio dentro de él fue sustituido por una fe madura, ya no basada en sentir, sino en saber, y eso lo cambió todo. Meses después, en una mañana cualquiera, Rafael se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido y la casa estaba en silencio. Se sentó en la sala, con la Biblia en las manos, y rezó. Pero esta vez no fue con pesadez ni esfuerzo. Las palabras salían con claridad, con gratitud, con libertad. No era un momento extraordinario, pero era real. Sabía que ya no tenía que esperar a sentir algo para hablar con Dios. Por fin entendió que la fe se mantiene en el diálogo, incluso en los días nublados. Y lo más importante, aprendió a reconocer cuando una mentira intenta volver a entrar. Esa frase, Dios no te va a escuchar, todavía volvía de vez en cuando, en los días tan inocentes y difíciles. Pero ahora Rafael la enfrentaba con otra actitud. Respondía con oración, con perseverancia, con confianza. Y eso, por sí solo, ya era una victoria. No tuvo una visión sobrenatural, ni escuchó una voz audible, pero fue restaurado desde lo más profundo. Recuperó su voz espiritual y descubrió que el mayor engaño del enemigo es hacerte dejar de hablar con el único que puede levantarte. Si has llegado hasta aquí y has pasado por algo similar, escribe amén en los comentarios. Eso demuestra que no estás solo. Dale me gusta al vídeo, compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Y dime, ¿también creíste en esa mentira? Comenta aquí abajo, quiero saberlo.